Gracias, Lilia, y bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Ya ven mi pantalla todos por ahí? Sí, es correcto. Sí, ok, perfecto. Sí, Bueno, pues antes que nada Gracias. agradecerles su tiempo, el que se hayan dado me han dado la oportunidad de presentar con ustedes, de compartir este espacio, que por lo que entiendo y por lo que he visto, bueno, pues es muy, muy popular, la gente lo espera, ¿no? Y bueno, pues les agradezco mucho. Yo tengo 13 años de experiencia como headhunter, hace 13 años que inicié esta muy bonita carrera. Tenía previo la experiencia como reclutadora 2 años atrás. Mi experiencia es de 15 años, prácticamente empecé en el 2005 que salí de la universidad y bueno, pues inicié en reclutamiento y después, 2 años después, muy rápido, inicié en la parte de headhunting. Y es por eso que, bueno, pues hoy vengo a compartir todos estos tips que creo que a veces como candidato no sabemos, ¿no? La intención de la charla es darles primero pues un poco de lo que es la estrategia de búsqueda. Es una vez que voy a empezar a buscar trabajo, me quedo sin trabajo por una liquidación, por un recorte, por las diferentes causas que hoy sabemos que pasan con las compañías, quiebras, cierres, etcétera. Creo que la parte más complicada es una vez que nosotros lo asimilamos, es decir, ¿dónde voy a buscar trabajo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar recontratarme? Ayer justamente una persona me decía, Lilia, ¿cuánto tiempo les está tomando a los ejecutivos el recontratarse? Y yo les respondía, pues entre 3 y 4 meses es promedio por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, creo que lo más importante es definir qué busco, qué quiero y dónde lo voy a buscar, cómo lo voy a hacer, ¿no? Una vez que tenemos claras tenemos resueltas estas preguntas, bueno, pues podemos iniciar. Y una de las opciones que tenemos para buscar empleo, la más eficiente hoy en día es la de tu propia red de contactos. Sigue siendo la más eficiente. En segundo lugar están las redes sociales. La tercera están los headhunters y agencias de colocación, que hay que diferenciar bien qué es un headhunter y qué es una agencia de colocación. Un headhunter lo llama una compañía generalmente para posiciones confidenciales, específicas, o si tengo muy saturada a mi área de staff, entonces pido un apoyo para un headhunter que yo sé que se va a dedicar un mes específicamente a hacer mi búsqueda y no voy a distraer a mi área de staffing. Es por eso que las posiciones que los headhunters tienen en algún momento son muy específicas o son a alto nivel porque la gente no quiere decir que se va a ir el CFO o que se va a ir General Manager. Entonces, bueno, es por eso que los manejan de manera externa. Las agencias de colocación, a diferencia, son compañías como Manpower, Adecco, Kelly. ¿Hay alguien ahí que se escucha? Si me ayudan con sus micrófonos, por favor. Son estas compañías como Kelly, Adecco, Manpower, que bueno, son agencias de colocación, tienen posiciones masivas y que nos ayudan a buscar diferentes posiciones. Y las bolsas y plataformas de empleo son todas aquellas que tienen nuestras universidades. Si vengo del TEC, del UNITEC, de la UVM, todas estas universidades tienen un departamento de vinculación. Incluso el Politécnico tiene un departamento muy grande. Entonces, estas escuelas tienen la parte de el departamento de vinculación y yo me puedo acercar y mandar mi información. A veces tienen posiciones a muy buen nivel. ¿Qué otras son especializadas? El Colegio de Contadores, la Cámara de Empaque, todas estas a las que yo puedo pertenecer y que puedo de alguna manera enviar mi currículum, ¿no? Aquí ya estamos. Aquí justo hablábamos de tu red de contactos, ¿por qué es la que funciona más? O me decían, ¿por qué funciona tan bien, Lilia? Bueno, pues porque normalmente son la familia, los amigos, miembros de organizaciones, mi doctor, mi contador, gente con la que coincido en el club, en el gimnasio, mis colegas, ex jefes, proveedores con los que he trabajado, incluso clientes que he tenido a lo largo de mi carrera. Es gente que hoy sabe cómo he venido desempeñando mi trabajo y entonces de alguna manera pues es más fácil que me recomiende o a veces cuando llega un currículum, a mí me ha llegado currículum y dice, yo estoy buscando un general manager y llega alguien y me dice, oye Lili, conozco a tal persona, la verdad es que es muy buena, gana tanto y es mucho más fácil. Entonces sí de alguna manera adelanta pasos. Apenas hace poco me pasó, oye, ¿descartaste a fulano? Y yo, sí, es que su currículum decía que desde 2018 no estaba laborando y me decían, no, es que no está actualizado, te mando el currículum que está actualizado, por favor, velo, es muy bueno.
y la verdad es que resultó un muy buen candidato. Si yo me hubiera quedado con el currículum que además erróneamente él me mandó, la verdad es que lo hubiera descartado. Entonces sí, sí funciona. ¿Dónde buscar? Las redes sociales, para mí la más importante hoy es LinkedIn. En nuestro programa de presencia ejecutiva y posicionamiento, hablamos y tenemos un módulo que es específicamente para manejar todo este branding personal. ¿Por qué? Porque hoy LinkedIn se ha convertido en una plataforma muy importante. Yo tengo 13 años usándola, pero he visto cómo ha sido este monstruo de LinkedIn y cómo ha crecido y cada vez hay mucho más gente. Entonces creo que sí se ha vuelto una plataforma muy buena para encontrar trabajo. Sin embargo, también existen las otras bolsas de empleo que las compañías utilizan, como es OCC. Ahora veo que Indeed, ¿no? Hace poco busqué una posición en Querétaro de un supervisor de producción y alguien me recomendó Indeed. Y la verdad es que sí, sí tiene muy, muy buena respuesta. Talenteca, bueno, Boomerang, Computrabajo, ¿no? Son bolsas de empleo que nosotros debemos decidir si queremos estar ahí. Lo que sí les puedo recomendar es que si vamos a estar en estas bolsas o plataformas de empleo, tener nuestro currículum actualizado, subir el currículum en cada una de estas plataformas y que siempre sea el mismo, no que sea uno para LinkedIn, uno para OCC, tratar de que siempre sea el mismo, incluso la misma foto. Cuando nos vamos a postular en estas plataformas, pues investigar para qué tipo de vacante es, si es confidencial, bueno, tratar de obtener la mayor información posible y dar seguimiento a las vacantes de interés. Estas serían los tips para cuando nos vamos a dar de alta y vamos a postularnos en las bolsas de empleo, ¿no? Y una vez que tenemos identificada dónde voy a buscar, ya mandé el currículum y ya estoy en las bolsas de empleo, ahora creo que un paso previo a la entrevista es justo esta parte de la imagen. Y hay gente que el otro día que estábamos dando el curso me decían, oye, pero ¿por qué el tema de imagen? La mayoría de los que estamos acá somos ejecutivos y pareciera que no es necesario. Y yo pensaría que sí, que no es necesario. Sin embargo, por las experiencias que hemos tenido, pues sí nos damos cuenta que es necesario. Les voy a platicar porque yo el 15, 18 de julio, me acuerdo de hace prácticamente un mes y medio, 2 meses, subí una posición de una asistente ejecutiva para una dirección general. Y la verdad es que con esta nueva normalidad, pues todas las entrevistas se hicieron vía Zoom. Y nos encantó la chica, nos pareció muy buena, bueno, a todo el mundo maravillado, ¿no? Cuando llega la última entrevista con el que iba a ser su jefe, que era el director general, y prácticamente si todo salía bien la iban a ofertar, de pronto yo pasaron las 10 de la mañana, a las 11 y no tenía noticias y de repente recibo una llamada de, oye Lili, ¿tú viste a la persona que me mandaste? Y yo, por Zoom, ¿no? Porque no la vi ¿por qué? Me dice, bueno, 2 cosas. La señorita venía con una minifalda que parecía short y traía unas uñas de más de 10 centímetros de largo. Y la verdad es que hasta me asustó, ¿no? Entonces pareciera que el tema de imagen es, alguien decía, bueno, pero si ella quiere usar las uñas de 10 centímetros, no pasa nada. Efectivamente, no pasa nada. Sin embargo, no hizo fit con lo que el director estaba buscando. La minifalda también me decía, somos un corporativo, o sea, ahorita va a ser 80% home office su trabajo. Sin embargo, pues en algún momento va a atender a directivos, va a administrar viajes, va a hacer muchas cosas, tiene mucho exposure y no creemos que sea la imagen. Entonces yo decía, ok, alguien de 39 años que viene de trabajar de muy buenas compañías, resulta que hoy no está siendo ofertada por el tema de imagen. Y les platico otra anécdota muy rápida. Estaba buscando un gerente de planta, un plant manager para una compañía en Ecatepec de lácteos o embutidos, no me acuerdo. Y entonces la entrevista ya con el director de planta que iban a mover, pues bueno, les dije, oye, vas a ir, parte de la entrevista es tanta, que conozcas las instalaciones, están buscando a alguien muy involucrado en temas de piso, no lo quieren tanto en oficina. Entonces vas a pasar a la parte de operaciones, pues te recomiendo si tienes algunas botas de trabajo. Y entonces me llaman y me dicen, oye, a todos les dijiste que iban a pasar a la planta, ¿verdad? Y yo, sí, es que todos venían muy, muy ad hoc, alguien incluso trajo su casco, pero nos llegó un candidato en mocasín, sin calcetines, traje, y le dijimos que no podía pasar a la planta y nos dijo que no había problema, que después, ¿no? Entonces,
ahí viene el tema de imagen. Pareciera que no es tan importante o que es muy obvio. Sin embargo, a mí a lo largo de mi carrera me han pasado cosas por temas de imagen. Y no es necesariamente discriminación, es simplemente que no estás ad hoc a lo que están buscando los clientes. Y eso pues habla mucho del sentido común. Entonces, bueno, el tema de imagen, ayer estaba leyendo un reporte de Harvard que decía que tenemos solamente 7 minutos para impactar, ¿no? Para que el otro se lleve una buena o una mala impresión de nosotros. ¿Y cómo es eso? Porque decía el estudio, ¿no? Nadie ve tu cerebro. O sea, lo que ven es nuestra imagen, nos guste o no. Entonces creo que es importante hablar de eso. En el caso de las mujeres, yo siempre recomiendo, si van a estar en una entrevista, pues si tú utilizas vestidos, pues llevar un vestido de acuerdo a la ocasión, no un vestido de fiesta, no un vestido tan formal, pero sí llevar un vestido, llevar un traje sastre, con colores más sobrios, ¿no? Porque los reclutadores o las reclutadoras o los headhunters no dejamos de ser personas y hay veces que nos llama la atención, el color nos distrae. Entonces, creo que lo más sobrio posible es lo mejor. Combinarlo con blusas de color neutro. En el caso de utilizar falda, lo que les decía, ¿no? De un tamaño adecuado, arriba de la rodilla o un poquito abajo de la rodilla, sin distraer al entrevistador. Me acuerdo que alguna ocasión mi director se salió de la entrevista y me decía, oye, y yo decía, ¿por qué te saliste? No podía, la señorita me estaba distrayendo muchísimo con su minifalda, ¿no? Y no pudo hacer la entrevista, se sintió incómodo. En el caso de usar, bueno, pues faldas y llevas medias, tratar de hacerlo un poco más formal el atuendo, zapato cerrado, ¿no? Las joyas discretas, el maquillaje y peinado también, que sea discreto, que sea de acuerdo a una entrevista. Yo sé que ahora estamos en casa y hay muchos tutoriales de YouTube y cómo maquillarnos y hacernos muchas cosas, y creo que está padrísimo, pero no necesariamente para una entrevista, ¿no? Creo que si nos vemos lo más naturales posible, es mejor. El uso mínimo de perfume. Cuando las entrevistas son presenciales, yo les cuento, yo tenía asignada una sala para entrevistas y es una sala relativamente pequeña y podría hacer 3 o 4 entrevistas al día. Y de pronto ya llega un momento en el que te marea la loción, el perfume, porque pues estás muy cerca de la persona, más tu perfume, más el humor, más el que acaba de salir, más el desodorante que le pones a la sala, te marea y llega un momento en el que sí causa como malestar o incomodidad. Entonces creo que lo más discreto en todo es lo mejor, combinar los colores, ¿no? Para acentuar la sobriedad, utilizar lo que les decía, el zapato cerrado y las uñas, lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, 10 centímetros con, me acuerdo que le pregunté a la chica, oye, ¿qué tienes de las manos, no? Ah, son uñas esculturales largas de naturaleza muerta, no sé qué, se veía horrible, pero a ella le gustaba, pero entonces, bueno, lo más discreto posible. Y en el caso de los hombres, justo lo que les mencionaba de ir ad hoc al puesto. Hay compañías que han relajado el tema del traje. Ya no es necesario ir de traje a una entrevista, pero sí, pero sí ir de alguna manera con una vestimenta casual de negocios, lo que le llaman business casual. Entonces, bueno, bien presentable, afeitado, incluso si tienes barba, bueno, pues entonces tener la barba recortada, la barba limpia, bien peinado, sobrio, uñas cortas y limpias. Y acá les cuento otra anécdota. Estaba buscando un gerente de recursos humanos, me acuerdo, y cuando salgo a recibir a esta persona, a la recepción, se estaba cortando las uñas en la recepción. Y además ustedes saben que se escucha como este tronidito del corta uñas que todos conocemos, no sabría cómo hacerles el clic. Y toda la oficina me acuerdo que estaban impactados y decían, lleva 15 minutos cortándose las uñas aquí en la recepción, ¿no? Y la verdad es que sí afectó. O sea, yo en la entrevista todo el tiempo estaba pensando qué estaba pasando por la cabeza de este candidato que consideró que era necesario cortarse las uñas en la recepción de una oficina, ¿no? Y la verdad es que ni lo pasé, lo entrevisté 25 minutos porque no pude, ¿no? O sea, sí afectó muchísimo esta primera impresión. Bueno, el estilo, les decía, pues sí vamos a ir casuales, evitar la joyería, hay de pronto que cosas que nos gustan, pero a las mujeres a veces se nos ve bien, a los hombres hay veces que es muy exagerado, ¿no? O me tocó entrevistar gente con pulseras de calaveras y cosas así que igual no son necesarias para el día que vas a una entrevista.
utilizar un traje conservador. Si es que tú eres de los que quiere llevar traje, pues un traje conservador con colores sobrios, ¿no? Camisas igual, en color neutro. Las corbatas también, igual lo más discretas posible, porque justo llaman la atención. Yo me acuerdo que en alguna ocasión estaba entrevistando y yo decía, son hexágonos, son triángulos, pero qué figura, o sea, estaba más enfocada en la corbata que en lo que me estaba diciendo el candidato. Entonces creo que la idea es que no distraer a la persona que nos va a entrevistar. Los zapatos limpios, en buen estado, y los calcetines, que ahora los calcetines ya están de moda, o bueno, yo he entrevistado gente que trae calcetines de banderas, de Pato Donald, eso ya ahora ya es más relajado, ¿no? Pero bueno, la idea es como tú te quieras vestir, pero que sí sea de acuerdo digamos, a la ocasión, al tema de la entrevista, que sea lo más sobrio posible. Yo les sugeriría que si me voy a ir a hacer un tratamiento para la cara, para verme bien, pues que no sea un día antes. Me tocó entrevistar a alguien que le habían quemado la cara y llevaba la piel muy lastimada y creo que estaba muy incómoda durante el proceso de entrevista. Alguien también que fue al dentista y se le hinchó y si puedo ir un día después o 2 días antes, pues mejor. O alguien que se pintó el cabello, me acuerdo ya las manos moradas. Entonces, bueno, creo que esas cosas que son tips los podemos evitar. Y bueno, pues una vez que tenemos ya todas estas etapas, hasta la parte de la imagen, o tenemos definido el outfit que vamos a llevar a una entrevista, justo viene la parte del desarrollo y la práctica de una entrevista exitosa, ¿no? Y una de las cosas más importantes es, bueno, definir y tener claro cuál es la entrevista. O cuál es el objetivo de la entrevista. Y es un diálogo entre 2 o más personas con un propósito definido. Debe de haber una correspondencia mutua de palabras, gestos, posturas. Y pareciera que de pronto se nos olvida. Yo acabo de entrevistar a una persona que consideró que tiene 4 meses de no tener empleo, y él consideró que los primeros 40 minutos era hablar de la pandemia, de los chinos, de los murciélagos, del presidente, del etcétera, etcétera, etcétera. Yo intenté 2 veces cambiar enfocarlo y llevarlo el tema a la entrevista, y él seguía platicando como si estuviera con una charla con una amiga. Y yo le agradecí muchísimo la confianza, pero después de cuando llegaron la hora, yo me tuve que despedir. Me dijo, oye Lili, pero pues casi no hablamos de mí. Y yo, no, tú quisiste hablar del presidente, del avión, era tu oportunidad y tú decidiste desviarla hacia ese tema, ¿no? Yo intenté 2 veces, me da mucha pena, pero yo tengo una siguiente entrevista programada. Entonces creo que sí vale la pena el no desviarnos. A veces cuando tú empiezas la entrevista, para romper el hielo se llama, eso es rapport, en psicología se llama rapport, y es romper el hielo. Y es, oye, ¿qué tal te fue? ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Y justo ahí es responder, pero de una manera breve, no es empezar a platicar toda nuestra vida, porque entonces estamos desperdiciando minutos que podemos enfocar en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas, en nuestra experiencia. Entonces creo que dar una respuesta concreta y amable es más que suficiente. Aquí les pongo un poco de la secuencia de entrevista, porque cuando no tenemos trabajo, pues queda muy claro que tenemos más prisa de lo común, ¿no? Que cuando estamos haciendo un proceso y estamos empleados. Y es un poco como para entender qué es lo que pasa con el proceso o por qué es demasiado lento para nosotros, y es un poco el poderles poner esta secuencia a la entrevista. Aquí yo les puse 4 pasos, pero no me estoy incluyendo yo. En el caso de un headhunter, bueno, pues es el paso, vamos a poner aquí, es el paso 0 o el paso 1, que es el primer contacto y la entrevista que tienen conmigo. Una vez que yo defino mi terna o cuarteta de candidatos, justamente los envío y la primera entrevista la hace Recursos Humanos. Posiblemente después de esa entrevista, si todo va bien, pues entrevista el jefe directo, es decir, la persona que está requiriendo esta posición. Algunas compañías hacen entrevistas en panel, ¿no? Como un siguiente filtro, que lo que nosotros conocemos como un assessment center, que son como diferentes casos para ver ya en la práctica cómo se desempeña o cómo se desenvuelve cada uno de los candidatos. Y hay ocasiones que incluso participa el jefe del jefe. Entonces, aquí estamos hablando por lo menos de 5 entrevistas, que si bien nos se hacen todas en una semana, lo que nos está llevando a 1 mes
y una semana, pero posiblemente no, posiblemente el jefe no estaba o no podía o se tardaron en hacer el panel y entonces es un poco que ustedes tengan la idea de lo que aproximadamente lleva un proceso, que es entre 1 mes y medio y 2 meses, ¿no? Porque además falta pues una vez que hacen la oferta y el estudio socioeconómico y bueno, ese es todo un proceso. Pero es un poco como para que ustedes no sientan que si de pronto en una semana no tienen noticias, algo malo está pasando, ¿no? Sino que a veces dependemos de que el jefe directo pueda, de que se junten los panelistas para poder armar la sesión, de que el jefe regrese de vacaciones. O sea, hay muchos factores que alargan los procesos, pero no quiere decir que sea una situación de que ya estoy descartado. Entonces es un poco para que ustedes entiendan cómo es la secuencia de entrevista. Posteriormente viene pues la parte más importante, ¿no? Ya vienes a la entrevista y cómo hacemos digamos que la exploración. Nosotros en Hiring with Purpose hacemos una exploración profunda de los candidatos y nos enfocamos en el tema de conocimientos y teoría, la experiencia y la práctica que han tenido en el ámbito profesional, las habilidades y aptitudes con las que cuentan, el comportamiento que han tenido a lo largo de su carrera y su emocionalidad, los valores y principios, y los logros y riqueza, ¿no? Justo aquí en esta parte, bueno, pues cuando te enfocas en la parte de conocimientos, creo que sí vale la pena que si nosotros estamos incluyendo en nuestro currículum diferentes cursos, que somos expertos en ciertos programas, en ciertas, digamos que en ciertas áreas, pues muy probablemente nos vamos a enfocar a esos conocimientos. Generalmente pasa en el tema de idiomas, ¿no? Si yo estoy poniendo que soy 100% bilingüe, pues posiblemente me hagan la entrevista en inglés y yo debo de responder, ¿no? Si resulta que no es el porcentaje que yo había manejado, pues de alguna manera me va a ser ahí como una crucecita dentro del proceso. Si alguien me dice que está certificado y que es Green Belt y tuvo la mala suerte de que yo conozco de Green Belt y le pregunto, pues entonces es importante que conozcan de todo aquello que ustedes están colocando en el currículum. Todo eso que viene en el currículum es muy factible que te lo pregunten, ¿no? Entonces es importante que definan todos sus conocimientos y que si hay algún área que sienten que está un poquito más débil, quizá empezar a capacitarse en ella, empezar a leer de ella y no colocarla porque entonces puede ser, lejos de beneficiarnos, puede ser un punto en nuestra contra. En la parte de la experiencia, pues es justo estos roles que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional y cómo los hemos desempeñado, ¿no? Es decir, si yo hoy soy hiring director, pero hace 5 meses era reclutadora senior de otra firma, pues me van a preguntar qué hacía, cómo lo hacía, cuáles eran los retos a los que me enfrenté, cómo era mi relación con los demás. Son estas preguntas muy específicas del rol y de la experiencia que tuve a lo largo de... En el tema de las habilidades, hoy está un poco más fuerte a raíz del tema de pandemia y tema, vamos a decir, post-COVID, aunque todavía no es post. Hay clientes y hay diferentes soft skills que se están incluyendo en las entrevistas. Hay compañías que nos están pidiendo gente automotivada, autodidacta, gente resiliente, gente que de alguna manera tenga esta capacidad de comunicación, que tenga la capacidad de empatizar con los demás, e incluso hay una parte que se llama el liderar con compasión. Son, digamos que competencias nuevas en las que estamos integrando a nuestras entrevistas. Y es un poco el tema de poder identificar en estos momentos de crisis, vamos a ponerlo así, cómo es que tú has resuelto, cómo es que te has llevado tu cuarentena, cómo has llevado tu proceso de desempleo, cómo ha sido tu relación. Incluso hay gente que estamos entrevistando que está empleada, y cómo estás llevando tu home office, cómo te organizas, cómo está el tema de tus hijos, ¿no? Entonces, son estas habilidades blandas que están
están cobrando muchísima relevancia, adicional de la experiencia, los conocimientos, pero sí están mucho más relevantes que antes, ¿no? Nosotros ahora hacemos un reporte mucho más largo de estas soft skills. Y son preguntas muy sencillas, ¿no? Como oye, bueno, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en casa, no? Y la gente ahí te empieza a platicar, bueno, pues me organicé, tengo 2 niños pequeñitos, no tenemos quien nos ayude, mi esposa está trabajando mediodía, yo estoy trabajando otro mediodía y en la madrugada le damos otro rato porque tenemos que cuidar a los niños. También, ¿no? Oye, ¿qué has aprendido? De pronto he entrevistado gente que está soltera y que dice, he estado en mi casa y he salido nada más al súper y algunas otras cosas, pero oye, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que has estado haciendo? No, bueno, he estado trabajando y ¿qué más has hecho, no? ¿Qué es lo que has logrado más en este tiempo? Y me he encontrado con respuestas muy buenas, así como también respuestas muy malas de gente pues, que no ha aprendido nada y que no ha hecho nada. Y entonces, si mi cliente me pide a alguien automotivado o autodidacta, no es necesariamente el perfil. Y me he encontrado con respuestas muy buenas. Les decía a gente que, oye, yo la verdad me metí durísimo en mi tiempo libre al tema de la joyería. De pronto les empezaron a gustar las pulseras a mi familia y me encontré con que ya estoy vendiendo más de 50 pulseras a la semana y esto es algo adicional porque es hobby, me encanta y la verdad es que estoy pensando en hacer el negocio. Yo tengo un tío que recién pues le adelantaron su jubilación de Bayer y por edad y de pronto le decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? De pronto no te pegó porque hay gente que se deprime. Me decía, ¿qué crees? Que nos mandó un catálogo súper extendido de carpintería y está haciendo mesas, asadores, botes y bueno, está haciendo muchísimas cosas. Y entonces dices, es gente que de alguna manera está siendo resiliente y está aprendiendo de esta situación. Hay gente que nos dice, la verdad es que estoy muy feliz, estoy cocinándole a mis hijos, yo antes les pagaba la comida en la escuela, yo no cocinaba, los fines de semana no estábamos, todo el tiempo con prisas y estamos disfrutando muchísimo el tema de familia. Entonces, creo que es importante que ustedes estén preparados para este tipo de respuestas y sobre todo que se las hagan, ustedes háganse esas preguntas y analicen cuál es su respuesta, ¿no? Hay gente que en un tema también como una recomendación más bien. Yo he entrevistado, ahora estuve entrevistando para un Business Unit Manager y platicaba con mi mamá y le decía, me impresiona un poco porque el candidato que más me gustó por todos sus conocimientos y toda su experiencia, pero si lo tuviera que calificar por su emocionalidad y por su comportamiento, lo descartaba. Fue tan pasivo, yo sentí que estaba triste en la entrevista, que estaba un poco deprimido y yo quería preguntarle más y quería como hacer un poco de bromas y él siempre estuvo así flat. Y creo que es importante la seriedad, pero por otro lado también es importante el mostrar que tenemos ánimo, que vemos esta situación como un reto, como un desafío que podemos resolver. Entonces son cosas que a veces nosotros no nos vemos. Creo que vale la pena que nosotros hagamos una videoentrevista donde solitos nos grabemos y veamos nuestro lenguaje no verbal, que al final de cuentas pasé a este candidato y está en la terna finalista, prácticamente es de los 2 finalistas, pero mi cliente me dijo, oye, pero tú ves a la chica y lo ves a él y la chica se ve súper apasionada, intensa, dinámica, o sea, dice, se ve que tiene una energía cañona y lo ves a este señor y lo ves más pausado, me preocupa que esté deprimido o que esté pasando por una situación difícil económica y que eso le esté afectando, ¿no? Entonces, sí, posiblemente hay muchos temas que no vamos a sacar en entrevista previos al que vienen por el no tener un ingreso, pero sí es importante que en el momento en el que ya estás y que tienes la oportunidad, no la dejes ir y no la dejes ir por una situación emocional o una situación anímica que puedes ver de otra forma, ¿no? O sea, seguramente hay situaciones difíciles que debamos de resolver, pero que eso no nos gane, que no nos gane el pesimismo, que no nos gane el enojo. Y eso también viene en temas de redes sociales. Ahora de pronto un cliente la semana pasada me decía, oye, ¿haces eso socioeconómico? Sí, ok. Bueno, y a mí me gustaría también, yo no quiero tener gente intensa con temas de política.
Y yo decía, ¿y cómo le vas a hacer, no? ¿A cuántos vas a tener o cuántos no? Porque mucha gente es muy intensa. Y me decía, sí, pero yo no quiero tener gente intensa que esté en las redes sociales peleándose. Nos tocó con 2 personas de e-commerce que manejaban nuestra página y de pronto ya estaban peleándose con gente en las redes sociales, pro y contra del actual gobierno, con nuestros usuarios, ¿no? Si la verdad es que no sabes, nos dio muchísima pena. Y entonces, bueno, estamos súper cuidadosos con estas cosas. Entonces, vale la pena. Ahora yo decía, ok, entonces de pronto, si lo puedes buscar y cualquier comentario que te aparezca, que sea intenso, que tú veas que está fuera de lugar o que sea de política, ni siquiera me lo mandes. Entonces, creo que es importante que también ustedes lo sepan, que se cuiden en esa parte. Creo que hay momentos, hay personas, hay amigos, ahí tenemos a nuestro esposo, a nuestros amigos muy de confianza, incluso con nuestros hijos, si tenemos hijos adolescentes, con hermanos, con los que podemos platicar y compartir acerca de ciertos puntos de vista de política o de religión, pero creo que hay temas que son difíciles de tratar a veces con la familia, pues creo que es importante no caer en este tipo de charlas o de comentarios negativos, ¿no? Y no porque esté mal tener una postura, sino porque lo que está mal es de pronto no tener el sentido común de identificar que en LinkedIn te metiste para buscar empleo, para tener redes profesionales, para estar en lugares como este y en este momento, ¿no? Si no tienes esa capacidad, entonces me preocuparía que qué vas a discernir o no cuando tengas un empleo y te contraten, ¿no? Y yo tengo que ser mucho más cuidadosa. El otro día me decía un amigo, bueno, pero entonces tú eres como muy picky. Yo, no es que sea muy picky, es que las compañías ponen 100%, se aseguran al 100% de que sea el candidato. Yo me tengo que asegurar al 200%. ¿Por qué? Porque la compañía si se equivoca dice, bueno, ya tenía un contrato de 3 meses, pues ya que se vaya y hay que buscar otro. En mi caso no es así. En mi caso es, Lilia, esta persona no funcionó, tache para ti como headhunter y por otro lado, pues me tienes una garantía y la tienes que reponer, ¿no? Entonces, pierdo un cliente, pierdo credibilidad con el candidato, con mi cliente, y tengo que reponer la posición, ¿no? Y ya no me van a pagar nada, entonces tengo que trabajar doble. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con las personas que estamos incluyendo en los procesos. Entonces, toda esta imagen no es que todos, que hagamos una imagen perfecta y de que todos somos los pitufos y todos somos felices. No, simplemente es el decir, tengo un perfil de Facebook abierto donde insulto a la gente en los grupos, me peleo y no es necesario, ¿no? Porque además, si está abierto y alguien le da ahí clic, pues te va a encontrar y se va a dar cuenta de lo que escribes. Si en LinkedIn alguien subió y alguien que es dueño de una compañía se da ese lujo, pero yo no soy dueña de una compañía, yo no tengo empleo y me pongo a decir o a decir maldiciones o a decir cosas que no son adecuadas y a pelearme con los demás, pues entonces tengo más que perder, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es importante que hagamos esa aclaración en cuanto a temas de comportamiento, de emocionalidad, que pareciera que no se evalúan en entrevista y son determinantes, ¿no? Nuestra actitud, eh, nuestra energía, nuestro estado de ánimo. Es importante que tratemos de sonreír, de tratar de vernos lo más positivos posible, sin tampoco actuar ni ser fingidos, pero sí tratar de estar lo mejor posible. En tema de los valores, de los principios, identificar cuáles son nuestros valores. Yo la verdad es que le decía a una persona a la que le estoy dando una asesoría individual, le decía, a mí me sorprende porque yo a toda la gente que entrevisto es leal, honesta, ¿no? Y si fuera toda la gente que yo he entrevistado en el país, bueno, este sería otro país. Entonces, no digamos los mismos valores que todo el mundo dice, no digamos información que es como muy acartonada, como hay gente que dice todo el tiempo, a mí me gusta leer y nos pasa como al presidente aquel que, ¿y qué te gusta leer? Bueno, la Biblia, ¿no? O sea, sí, ¿qué libro estás leyendo? Yo les decía hace rato, si tú me dices en entrevista que te gusta leer, pues entonces yo te voy a preguntar qué estás leyendo. Entonces, ay, es que no pensé que me fueran a preguntar eso. ¿Y para qué dices que te gusta leer? ¿No? O, ¿qué te gusta hacer? No, yo me gusta nadar y hacer ejercicio. Ah, ok, ¿y a qué club vas? No, bueno, ahorita ninguno por el tema de pandemia. ¿Y a cuál ibas?
No, bueno, no, la verdad es que solamente cuando voy a la playa. Entonces, te gusta hacer ejercicio, pero no lo haces, ¿para qué? Vamos a decir cosas que sean congruentes, ¿no? Y bueno, en el tema de los valores y principios, creo que mucha gente siempre dice honestidad, congruencia, ¿verdad? Pero dejamos de lado los valores más importantes que tenemos y, y hay muchas respuestas muy padres, que es, bueno, ¿cuál es el valor más importante que tienes? El trabajo. ¿Cuál es el valor más importante que tienes? Mi familia, ¿no? Mi familia. Soy una persona que es entregada a su familia, que trabaja y que es mi motor, mis hijos. O sea, no nos vayamos a las respuestas más obvias y que todo mundo tiene y que parecieran ensayadas. Creo que sí vale la pena prepararnos para la entrevista y hacer una introspección y decir, bueno, ¿cuáles son los valores que tengo como ser humano? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles han sido mis logros, no? Mis logros más importantes. ¿Cuál ha sido cómo voy a definir la parte de mi comportamiento? ¿Cómo he reaccionado ante situaciones difíciles? ¿Cómo reaccioné cuando me avisaron que me iban a liquidar? ¿Cómo reaccioné cuando me dejaron de pagar mi sueldo, no? ¿Cuál fue mi actitud? ¿Cuál es hoy mi emocionalidad? Estoy todo el tiempo triste, estoy enojado porque estoy encerrado, estoy enojado porque no puedo salir, estoy enojado porque no puedo salir porque no tengo dinero para gastar. Mi reacción es a la primera que mi hijo hace algo, yo grito, ¿no? Ay, y el tema de los gritos también. Me tocó a alguien entrevistar a una persona y estaba muy preocupada porque a lo lejos se escuchaban los gritos de los niños. Hasta que le dije, a ver, ¿dónde estás tomando la entrevista? En mi casa. Yo estoy trabajando desde mi casa. Esta es la pared del cuarto de mi hija. No te preocupes. Yo estoy aquí en el tapetito y ya. Ay, y no te estreses, ¿no? Si se escuchan voces de niños, no los puedes evitar, qué padre que hay voces. Entonces creo que tenemos que ser en esa parte más relajados. Las habilidades, o sea, soy empático, ¿no? Realmente me pongo en los zapatos del otro. Ok, soy resiliente, o sea, es a pesar de las situaciones difíciles o en situaciones difíciles, logro salir y resurgir como el ave fénix, sí o no. ¿Y por qué? Oye, Lilia, ¿tú te consideras una persona resiliente? Sí. ¿Por qué? Ay, no sé qué contestar. No, tengo que saber. Oye, pues sí, yo soy una persona que está ante una situación muy difícil, pero logra resolverla y después ya me siento cansada y todo, pero logro resolverla. Soy una persona muy, muy resolutiva. Y entonces tenemos que tener claros ahí ejemplos del por qué. Pero vale la pena que todo aquello que vayamos a decir en la entrevista esté sustentado, ¿no? Porque nos puede tocar un reclutador mucho más light o no con tanta experiencia, o nos puede tocar un reclutador más quisquilloso y nos va a ir pregunta y pregunta hasta que caigamos en contradicciones innecesarias, ¿no? La parte de la experiencia, la parte de los conocimientos. Otra parte de la entrevista es, no toda la gente hoy está del mejor humor, ni toda la gente hoy está contenta con la manera en la que salió de las compañías o la manera en la que estaba con su jefe o la relación con su jefe. Y no quiere decir que tengas que decir mentiras, simplemente creo que no es el momento para tú hablar mal ni de la compañía ni de tu jefe. Hay veces que no tenemos nada bueno que decir, ¿no? Y a mí el otro día alguien me decía, oye, ¿cómo? No tengo nada bueno que decir y prefiero no decirte nada. Ah, pero con eso me estás diciendo todo. Bueno, eso ya averígualo. Pero yo hoy no te quiero decir nada. No quiero caer en una situación en la que después me arrepienta por enojo. Entonces, mejor, oye, ¿cómo era la relación con tu jefe? Cordial. Oye, ¿por qué saliste? Bueno, pues considero que el tema de las ventas afectó, además de la pandemia, o sea, tener muy clara también el por qué saliste. Esa pregunta es difícil de responder. Creo que sí debemos de tomarnos nuestro tiempo. Tenemos que revisarla y tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Porque te van a preguntar, ¿por qué saliste? ¿Sí? ¿Y cuántos salieron? No, pues nada más yo y otro compañero. ¿Y por qué ustedes dos no? ¿Y por qué ustedes dos sí salieron? Y los otros 10 no, ¿no? Entonces tenemos que tener listas las respuestas. ¿Por qué creo yo que salí? Bueno, yo tenía menos tiempo en la compañía, o yo tenía más tiempo y dejaron a gente más joven, o en mi último, la relación con mi jefe pues no era tan cercana y creo que a diferencia de los otros miembros del equipo, bueno, pues eran mucho más afines. Creo que pudiera ser un factor, pero no sé, ¿no? Pero sí creo que vale la pena tener una respuesta clara ante una
pregunta que va a ser inminente porque saliste de una compañía. Y no es disfrazar la verdad, simplemente es decir lo que nosotros consideramos, pero sin llamarlo problema, negativo o hablar mal del jefe, hablar mal de la compañía, porque eso de alguna manera pues empieza a ser como cosquillita y entonces aquí en estas referencias de tal persona que sea incisivo el que va a llamar, ¿no? Y que le rasque, porque no me quedó claro en la entrevista. Entonces creo que vamos a despertar ruido innecesario. Sí es importante tener el por qué salí, pero más como una respuesta clara, objetiva y sin tanta emocionalidad, ¿no? Aunque nos lo cause. Hay temas que hoy no nos gusta hablar o no queremos, pero vale la pena, nos las van a preguntar en entrevista, entonces vale la pena tener muy clara la respuesta. Si el entrevistador les toca que es quisquilloso, oye, platícame, ¿y en serio? ¿Y tu jefe cómo era? Porque hay quien es así, ¿no? No, pues bien, cordial. Ay, en serio, no, yo lo conozco y dicen que era súper rudo. No caer en esas provocaciones, porque el que está de este lado, pues no tiene nada que perder, ¿no? Pero nosotros sí, entonces no hay necesidad de hablar negativo, ni de una compañía, ni de los excompañeros, ni de los ex jefes o líderes, si tuviste la ventaja de tener líder. Entonces es esta la parte de la exploración, lo que nosotros hacemos, de la entrevista que yo hago, dura aproximadamente una hora, hora y media, y en casos de niveles de director general me he llevado 2 horas, ¿no? Pero es más o menos para tener clara a la persona que voy a postular o que voy a descartar. Justo les decía, el contacto inicial es la llamada previa cuando yo hago, ya sea por un mensajito de LinkedIn, por un mail o por normalmente es una llamada telefónica. En esta parte creo que es muy importante prepararnos y si bien sé que estamos buscando trabajo y ahorita estoy en el Zoom con Lilia o en Suceso y de pronto me entra la llamada de una compañía, pues me voy a salir corriendo a tomar la llamada. Sí, claro. Y es importante que la tomes porque estás buscando empleo. Y hoy sí tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo, ¿no? Entonces, sí vale la pena que a mí me ha tocado mucho y de verdad yo lo agradezco porque llamo y digo, oye, ¿cómo estás? Habla Lilia Buen Suceso de Hiring with Purpose, te encuentro muy ocupado. Oye, sí, estoy en una junta, ¿me puedes regresar la llamada en 15 minutos? Claro, sin problema, no pasa nada si pides que te regresen la llamada. ¿Y para qué vas a pedir que te regresen la llamada? Porque si no estás en tu escritorio, tu laptop, tu pluma y donde tengas una muy buena señal, es importante que digas en 5 minutitos que me regrese la llamada o yo le regreso la llamada y tengo ya hoja, pluma para anotar quién me está llamando, qué puesto tiene, si es posible, para qué vacante me está llamando, para qué empresa o de qué empresa me está llamando y, bueno, poder agendar una entrevista. Esta es una entrevista muy rápida, esta es una llamada muy rápida, le llamamos una entrevista filtro, donde yo te digo, oye, mira, recibí tu información, me pareció muy interesante, tengo una búsqueda de un gerente de compras y, bueno, quisiera saber si pudieras estar interesado. Es para una compañía, no te puedo decir el nombre, pero es para una compañía que tiene sus oficinas en San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli. Ay, yo vivo en Xochimilco. No, bueno, sí le entro. Ah, ok. O no, la verdad es que no, son 3 horas de camino. O sea, ahí defines, ¿no? Pero sí es importante. Después hay gente que llega, hizo la entrevista, tomó todos los, bueno, llamó, dijo, sí, el Zoom a las 11, mañana a las 11 yo me conecto en el Zoom. Y no saben ni para qué vacante, y está, o sea, no es que esté mal, es que te estás perdiendo la oportunidad de hacer tu trabajo previo, que ahorita te voy a decir, pero es, si tienes toda la información y ya sé que me llamó el headhunter o ya sé que me llamó la reclutadora de tal compañía que a mí me interesa mucho, es importante identificar con quién me voy a entrevistar. Entonces, para eso es el contacto inicial. No pasa nada si me dices, oye, voy manejando, ¿me das 3 minutos a que me orille? Sí, ¿me regresas la llamada o te la puedo regresar? Sí, claro, no vas a perder la oportunidad. Te están llamando porque les interesas. El hecho de que no puedas tomar la llamada en ese momento no pasa nada, ¿no? Es simplemente para que tú tengas a la mano papel, pluma y que puedas preguntar quién te está llamando y ya lo que revisamos. Hay diferentes tipos de entrevista. La entrevista telefónica, que yo creo que es más bien la entrevista filtro, porque no creo que alguien vía telefónica se dé mucha idea de la persona. Hoy la videoentrevista que está prácticamente sustituyendo a la entrevista presencial, pero no quiere decir que no va a estar en algún momento para la oferta, para la entrevista final. Ahí vas a tener que ir a la empresa. La entrevista en panel o lo que llamamos el assessment, una entrevista emocional que hace más recursos humanos enfocada en soft skills,
la entrevista funcional y la de conocimientos, que son las que hacen las áreas específicas que requieren el puesto. Son los tipos de entrevista a los que nos vamos a enfrentar. Hay una técnica de entrevistas, que es la técnica de entrevistas por competencias. Yo estoy certificada por DDI, por selección eficaz, que, bueno, la técnica se llama selección eficaz y es justamente por medio de estas STARS. Y es lo que dice la teoría es que un comportamiento exitoso pasado va a predecir un comportamiento exitoso futuro. Entonces, lo que buscamos es que en entrevista nos platiques acerca de situaciones que has resuelto de manera exitosa o que no resolviste de manera exitosa, de las cuales aprendiste y que hoy tienes la certeza de que harías diferente. Es importante tener clara cuál era la situación, la tarea, la acción y el resultado. Esto va muy de la mano cuando yo hablo en los otros módulos del currículum. Hay gente que pone 10, 20 logros, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, pon los dos más importantes, los dos logros más importantes, y redáctalos a partir de la STAR. Es decir, o sea, es alguien, un gerente de ventas, un director de ventas, incrementé el 50% de las ventas de 2018 a 2019. ¡Wow! Muy probablemente yo te voy a preguntar, ¿cómo le hiciste para incrementar ese 50% de las ventas? Entonces, ahí es donde tú ya debes de tener o practicar en casa cuál era la situación en la que te encontraste, cuáles fueron las tareas que hiciste para el duplicar las ventas, cuáles fueron las acciones que implementaste y el resultado, ¿no? Y así con cada uno de los logros. Por eso es que yo les digo, pon uno o dos, pero que sí puedas tener claras cuáles fueron tu participación, porque si al final resulta que no lo hiciste tú, sino lo hizo el equipo y tú estabas en una capacitación en no sé dónde, y ahí es muy fácil que el entrevistador se dé cuenta. Entonces, si tú redactas tus logros del currículum a partir de una STAR, va a ser mucho más fácil que los puedas ir platicando y compartiendo en entrevista. Creo que vale la pena poner en los 4 puestos o 5 o 6 que vayas a incluir en el currículum, 1 o 2 logros y que los tengas muy claros y ensayados para la entrevista con STARS. Aquí vienen tips muy generales para prepararnos para la entrevista. Debes de saber con quién te vas a entrevistar sí o sí, ¿no? No se vale llegar y decir, bueno, es que cuando tienes un acompañamiento, todos tenemos un acompañamiento de nuestro proceso de reclutamiento, ya sea el headhunter, el reclutador de la agencia de colocación o la persona de recursos humanos de la compañía en la que estamos participando. Y esta persona nos llama y nos dice, oye, te vas a entrevistar mañana con Juan Gómez, que es tal. Y a lo mejor no te dice quién es, pero tienes tú la responsabilidad como candidato, lo que decía hace rato Filiberto, ser proactivo y decir, oye, ¿quién es? Ah, es el director comercial. Ah, ok. ¿Por qué? Pues porque entonces seguramente me va a preguntar de cifras, cuánto vendía, cuál era mi cuota, cuál era el volumen de ventas, cuántos clientes manejaba. ¿Por qué es el de ventas? Ah, pero te vas a entrevistar con la persona de recursos humanos. Ah, ok. Bueno, pues entonces quizá tengo que ser mucho más específico porque a lo mejor no conoce al 100% la posición. Ah, pero te vas a entrevistar, no, con el director general. Ah, ok, entonces tengo que prepararme y pensar qué es lo que creo que es esta carnita que le debo dar al director general. No, pues números, ventas, es mucho más específico quizá no se va a ir al tema de soft skills porque él dice, bueno, eso ya lo hizo recursos humanos. Si me lo están pasando es porque nada más voy a hacer una validación. Entonces, es importante saber, oye, ¿con quién vas? Creo que es Headhunter. ¿Cómo que crees que es Headhunter? ¿O quién es? No, pues ya mañana a ver qué. No, tengo la obligación de prepararme y de llegar y decir, sé con quién me voy a sentar. Incluso me meto a su perfil de LinkedIn, reviso y es más fácil el poder desempeñarte en entrevista. Que si llegas a ver qué va a pasar, bueno, pues posiblemente no pase nada, ¿no? Asegúrate de que tengan tu currículum actualizado. Les comentaba hace rato del candidato, oye, es que aquí dice que desde el 2018 no trabaja. No, está como director de planta de... Yo no sabía, ¿no? O me mandó el que no era. Entonces, sí es importante. Oye, Lilia, te mando mi currículum actualizado. No, ya lo tengo. Es que, ¿qué crees? Que hice una última versión más enfocada en logros, tal. ¿Te lo puedo reenviar? Sí, no hay problema. Y entonces te aseguras que tengan tu currículum actualizado, ¿no? Donde viene tu último rol, donde dice que ya saliste de la compañía. Mucha gente no pone que ya salió y resulta que ya cuando lo estás entrevistando, no, es que hace 3 meses que salí. Ah, ok, no, es que ya no estoy en ese puesto, ahora ya estoy en otro. Entonces, asegúrate de que tengan tu currículum actualizado.
en la parte del tono de voz, claro y un volumen medio. Hay quienes tendemos a hablar un poco más fuerte, yo tengo un volumen de voz más fuerte, pero que sea un tono de voz claro, que no, y tenga que la persona sienta que como que no estás hablando o que no le entiendes. A mí un poco me desespera. Y ahora en las videoentrevistas trato de, no te estoy entendiendo, ¿te parece si subimos un poquito el volumen de la voz? Hablar fuerte, eso habla de nuestra seguridad, eso habla de nuestra autoestima también. La puntualidad es sí o sí. Y la puntualidad, yo siempre he tenido problemas con el tema de puntualidad. Yo soy extremadamente puntual, pero extremadamente puntual, o sea, si digo a las 11 es a las 10:59 me estoy conectando, no me estoy conectando a las 10:30, ni me conecto a 11:03, ¿no? Entonces yo así soy. Y ese desafortunadamente en algunos momentos de la vida resulta que es un defecto, pero bueno. Y hay gente que es tan puntual que llega media hora antes a tu oficina y eso tampoco está padre, porque en algún momento salen cosas como, ¿usted creyó que tenía media hora y se está cortando las uñas? O llegó alguien más, yo en la oficina anterior donde estaba, no había había una recepción, pero no había una recepcionista, entonces cada uno de los reclutadores teníamos que hacernos cargo de nuestros candidatos. Entonces, pues de pronto decías, bueno, pues yo los cité a las 11 y ahí van, y me acuerdo que llegaba mi director y ¿qué hace aquí? No, yo, tiene cita a las 11, son 10:30. Pues pásalo. Yo, no, yo quedé a las 11 justo porque tengo que mandar un reporte o tengo que hacer algo. Y había personas que se empezaban a desesperar, ¿no? Y entonces no se sentaban, no aceptaban el café, empezaban a cruzarse de brazos, empezaban a pegar con el pie en el piso y decías, oye, yo te cité a las 11, no te cité media hora antes, y si no podías esperar en tu carro o podías esperar en el Sunburns, ¿no? O sea, hay formas, creo que sí es importante, no vale la pena, porque a lo mejor estás generando una presión innecesaria en el reclutador y ya cuando sale por ti ya dice, o sea, ya me regañaron por tu culpa y ya digamos que la química ya no va a ser la mejor. En el caso de la videoentrevista, su nombre lo dice, ¿no? Videoentrevista. Y hay gente que no prende su cámara. Evidentemente, pues si no me prenden la cámara, pues yo no puedo hacer la videoentrevista y no pierdo mi tiempo, ¿no? La verdad, yo hoy me doy ese lujo de decir, bueno, pues si no puedes tener una videoentrevista, pues entonces quizá más adelante estés lista para un proceso de reclutamiento. Medio hago ahí al cuento 20 minutos y me desconecto, ¿no? Es importante tener la conexión a internet, es importante tener el audio, el micrófono. Evidentemente a mí me pasó hace poco que estaba en una entrevista, hoy iba a empezar una videoentrevista y se fue la luz a las 6 de la tarde. Una lluvia horrible y todo. Y llamé y le dije, oye, ¿lo podemos hacer por WhatsApp, no? Por videollamada de WhatsApp. Sí, sin problema. Ah, ok, hay formas, ¿no? Hay cosas que no están en nuestras manos, pero sí lo que podemos de alguna manera controlar, pues controlémoslo. Prepara una o dos preguntas sobre el puesto. Es decir, oye, ¿qué puesto es específicamente, si es que no te lo han dicho? ¿Por qué se dio la posición? ¿No? Y de pronto haces esta pregunta y sacas como un hilito donde dice, fíjate que es el 7º que contratamos en 2 años. Híjole, porque el director general, la verdad, es muy rudo y los corre. Ah, ok. Fíjate que es una posición de nueva creación porque estamos incrementando el volumen de ventas y viene el headcount. Ah, ok, la compañía tiene muy buenos resultados. Resulta que es una posición porque la persona se va a jubilar. Entonces te da más información y con eso tú puedes irte preparando mejor para las siguientes entrevistas. La pregunta del sueldo, de cuál es el rango salarial, es importante y es única, y la puedes hacer, pero la puedes hacer únicamente a recursos humanos. O sea, si tú vas avanzando y tienes la confianza, y si no la tienes, pero quieres hacer la pregunta, hazla con tu coach del proceso, es decir, el headhunter, lo que decíamos, el reclutador o la persona de recursos humanos. Con ellos es con quien tienes que hablar de temas de sueldo. A mí se me han caído procesos y se me han caído candidatos, porque el candidato le fue a preguntar al director general cuánto le iban a pagar. O sea, muy mal. Entonces, eso lo puedes hacer lo puedes preguntar, oye, ¿cómo ves cómo preguntar? Es que no sé cómo decirles cuánto pagan o cómo está la propuesta, o sea, no me quiero ver mal y no te estás viendo mal. Es decir, oye, en la entrevista yo te voy a preguntar cuál es tu último rango salarial o cuál fue tu último rango salarial. Y en ese momento que tú me estés dando la información, vale la pena decir, oye, ¿y tú lo ves adecuado? O sea, ¿ves que está
en rango de acuerdo a la posición que estás buscando? Es una pregunta, o sea, me estás preguntando si está en rango y ya te voy a decir, ¿sabes que sí? Sí, no tenemos, incluso creo que estamos un 20% arriba que pudiera ser interesante para ti. No, creo que sí, incluso podemos hacer una oferta un poco mayor o quizá podemos igualar el sueldo, pero tenemos mejores prestaciones de las que tú me estás dando. Ya te da una idea, ¿no? También ahí se vale que digas, bueno, no, creo que estás por arriba del salario y bueno, ahí ya ni siquiera pierdes el tiempo o tú decides si en este momento por la situación que se está viviendo aceptas no más de un 20% menos de lo que tenías. Tener claros tus logros, ejemplos concretos, cifras, porcentajes. Es que incrementa el volumen de ventas. ¿En qué porcentaje? No tengo idea. ¿Cuánto vendías? No me acuerdo. ¿No? Entonces creo que ahí es importante tener muy claras las cifras, porcentajes, los logros. Cuida el lenguaje no verbal. Pareciera que no es importante. Me ha tocado gente que está en Zoom y todo el tiempo se están viendo ellos, ¿no? Y yo estoy acá y ellos están así y pareciera que se están hablando al espejo. Entonces, nunca me voltearon a ver, nunca nos reímos, nunca establecimos este contacto de miradas que es tan importante. Creo que es bueno ya olvidarte un poco de la cámara y platicar con tu audiencia. Sé positivo y honesto en todas las preguntas que te hagan, ¿no? Escucha las preguntas y date tu tiempo para contestar. No respondas tan rápido que después resulta que ni siquiera respondiste lo que te estaban preguntando o te enredaste. Entonces creo que sí vale la pena ser muy concreto, pero darnos el tiempo de escuchar la pregunta. Y si no la entendimos, pedir que la repitan. No pasa nada, es una charla de adultos. Son los tips más importantes para una entrevista. Aquí les voy justo como con algunos más que agregué, que es bueno, mantente atento a lo que está preguntando el entrevistador. No inventes, si no sabes, pues no sabes y ya, no pasa nada, sé honesto y sincero. Ten confianza en ti mismo, está padrísimo, estás hablando de ti, de tus valores, de tu familia, de tu escuela, de tus logros, no hay por qué estar nervioso, ¿no? Solamente estás hablando de ti. Sonríe, eso creo que es algo bien importante, sonríe, saluda, más liviano, eso te hace ver mucho más liviano y más relajado. Sé breve y correcto y también concreto en las respuestas, cuida el lenguaje corporal, no hables demasiado, ¿no? También está verborrea en la entrevista, de pronto ya dices, bueno, pues ya, que lleve la entrevista y lo que yo pueda ir obteniendo de información. Usa términos positivos como reto, oportunidad, desafío. Sé positivo y optimista. Evita estar sobreensayado y entonces no te mueves y actúas y los ademanes, ¿no? Porque al final se ve. Da las gracias al entrevistador por su tiempo, ¿no? Siempre sea amable, sé correcto. No pasa nada, al contrario, te suma. Y bueno, una parte del tema de la entrevista es justo el poder dar esta, ¿cómo les diré? Alguno de los errores más importantes que cometen los candidatos de pronto es pedir un feedback de inmediato, ¿no? A mí no me ha tocado uno, me han tocado infinidad de candidatos que terminamos la entrevista y me dicen, oye, yo siempre les digo que si tienen alguna pregunta extra o algo con lo que quieran concluir, y oye, ¿qué tal? ¿Cómo me viste? ¿No? Oye, ¿cómo me ves con respecto a los otros candidatos? No es una pregunta, no me parece algo que yo deba de dar en ese momento. Voy a dar un feedback, sí. Yo, las personas que me conocen saben que doy un feedback. Te guste o no te gusta el feedback, yo te lo voy a dar. Y ya. Me ha tocado también mucha gente que pide feedback y cuando le das el feedback no le gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues así pasa en este trabajo, no quedas bien. Pero yo siempre doy el feedback, ¿no? Y siempre mando un agradecimiento, pero no es terminando la entrevista. También alguna vez me tocó alguien que estaba muy derechito, muy propio y de pronto decía, ay, oye, ¿qué tal? ¿No? O sea, ya, o sea, como que terminó el papel, terminó el personaje y se relajó y entonces ya era otra persona, pero parecía que éramos en ese momento ya cuates de la universidad o de toda la vida y yo dije, ¿en qué momento se cayó este personaje? Entonces, vale la pena no terminar la entrevista y pedir un feedback inmediato o relajarnos tanto que ya desves o jales, ya una confianza que no ha pasado, ¿no?